Hola a todos, bienvenidos a la clase 2 de Historia 1, Latinoamérica y la construcción del mundo moderno. Hoy vamos a trabajar la unidad 1, que es una unidad, como les decía la vez pasada, corta, en la cual nos interesa despejar, analizar las, herramientas teóricas, conceptuales con las cuales podemos analizar este complejo proceso de construcción del mundo moderno desde una mirada latinoamericana. Por eso, subtitulé la secuencia del PowerPoint con esta idea de problemas históricos y conceptuales. Es decir, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es identificar los problemas que se suceden a lo largo de los 4 o 5 siglos que recorre esta materia, y después vamos a tratar de ver con qué herramientas conceptuales podemos ir abordando esos problemas, que van a ser, en algún sentido, la caja de herramientas de la materia. Con esas categorías, con esos conceptos, nosotros vamos a ir tratando de despejar los problemas que vayamos encontrando en este proceso de construcción del mundo moderno. Entonces, la primera cuestión que quería retomar, que ya había quedado planteada en la reunión anterior, tiene que ver con lo que significa la conquista, invasión, conquista y colonización de América en la conformación de un primer patrón global de dominación, ¿no es cierto? Un primer patrón global de dominación que implica que se jerarquizan los espacios a partir de esas dicotomías que veíamos, centro-periferia, áreas nucleares, frontera, se jerarquizan sociedades, se intenta establecer una especie de encadenamiento casi en clave evolucionista, ¿no?, entre sociedades más avanzadas y más atrasadas, y un esquema en el cual además las relaciones de subordinación, esto es, las relaciones a través de las cuales algunos sectores son puestos en posición de tener que obedecer y acatar las reglas que se fijan en otros sectores de la sociedad o incluso en otros ámbitos geográficos, decía, estas relaciones de subordinación están profundamente racializadas. Por eso hablamos de racialización de las relaciones de subordinación, porque efectivamente se construye una jerarquía basada en una idea ficticia, arbitraria, artificial, que es la de raza, que después vamos a trabajar más en profundidad, a partir de la cual y en función de algunos rasgos visibles, sobre todo el color de la piel, se construye la pirámide jerárquica de la sociedad. Esas relaciones de subordinación se estructuran en el plano político en un tipo de organización en la cual el centro de toma de decisiones es un espacio ajeno al territorio colonial. En el caso de las colonias hispanoamericanas, Madrid, la península, a 15.000 kilómetros de distancia del territorio donde van a hacerse efectivas esas decisiones, esos mandatos coloniales, es el núcleo a partir del cual se estructura toda la trama de relaciones político-institucionales. En el plano económico, el rol del capital comercial es fundamental. Entendemos por capital comercial a esa forma que Marx calificó como la más parasitaria del capital, que prospera con la lógica de comprar barato y vender caro, y el capital comercial funciona en ese patrón global como el núcleo de articulación de distintas formas históricas de organización del trabajo y de mecanismos de apropiación de recursos y de producción de bienes. El capital comercial es como la matriz que sirve de base para poner en coordinación formas de trabajo que son distintas, históricamente situadas, que tienen que ver con justamente la historia de cada uno de los espacios coloniales conquistados. Por ejemplo, esto lo vamos a ver más en profundidad en las clases que vienen, pero por ejemplo, formas de tributación propias del mundo andino son captadas en la lógica del capital comercial para que a través de la tributación, por ejemplo,
de algunos productos, el capital comercial pueda justamente poner en funcionamiento ese circuito de compra y venta de productos del cual se beneficia simplemente por esta lógica, como decíamos antes, de comprar barato y vender caro. Entonces, es el capital comercial el que va a articular, como decíamos, diferentes formas de organización histórica del trabajo, diferentes mecanismos de apropiación de recursos y de producción de bienes. Y en el plano simbólico, las relaciones de subordinación se estructuran a partir de la descalificación de las formas de conocimiento, de las creencias de los pueblos originarios. Y se establece, como también decíamos en la clase de presentación, una, digamos, jerarquía de las estrategias de conocimiento, podríamos decir, de las lógicas cognitivas que predominan entre los pueblos originarios, por ejemplo, que se subordinan a las estrategias cognitivas del pueblo conquistador. En el caso de América Latina, fundamentalmente de los peninsulares de Castilla. Entonces, ¿cuáles son los ejes de análisis que nosotros vamos a tomar para esta primera clase de contenidos, esta primera clase que trabaja la unidad 1? Como les decía, vamos a tratar de trabajar en dos niveles. Por un lado, un nivel más histórico, si ustedes quieren, que apunta a despejar cuáles son las tensiones estructurales que se van gestando a partir del proceso de invasión, conquista y colonización de América, y un eje, si ustedes quieren, más conceptual, que intenta, digamos, trabajar con los conceptos, las categorías que nos van a permitir a lo largo de toda la materia analizar esas tensiones. En términos, digamos, de tensiones estructurales, podríamos identificar en un nivel más global, en primer lugar, lo que en el texto de Enrique Dussel, en la breve selección del texto de Enrique Dussel que nosotros les dejamos para leer, aparece como la idea de una lógica de dominio del centro sobre la periferia que construye a un otro como dominado bajo el control del conquistador. Incluso en este texto ustedes van a ver que Dussel dice que en realidad, más que una lógica de descubrimiento del otro, es una lógica de encubrimiento del otro, porque en realidad lo que hace la estrategia de conquista es, digamos, opacar esas diferencias que, digamos, exhiben los pueblos conquistados bajo la lógica del sí mismo, dice Dussel, que es el sí mismo del conquistador, ¿no? El conquistador encubre las características de las sociedades conquistadas como si fuera, parece un juego de palabras, pero él lo plantea así a lo largo del libro, como si fuera lo otro de lo mismo. Es decir, por ejemplo, y acá tomando una referencia que aparece en el texto de Quijano, como si las sociedades americanas fueran el pasado, una radiografía o una fotografía del pasado de las sociedades europeas. Es decir, como si en una especie de escala evolutiva las sociedades americanas fueran un momento primigenio de la secuencia del desarrollo, y en relación a la cual, a esa secuencia de desarrollo, los europeos serían, digamos, la última etapa, la última escala de llegada a las formas más avanzadas, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, la lógica del conquistador, en vez de, digamos, aceptar la diferencia del otro, diría Dussel, la encubre bajo la lógica de lo mismo, ¿no es cierto? Los pueblos americanos serían lo mismo que los europeos, pero atrasados, y por lo tanto esto justificaría la subordinación. La otra tensión estructural que se gesta a partir de la conformación de ese patrón global del que hablábamos al principio tiene que ver con la clasificación de la población mundial a partir de la idea de raza, que da lugar a formas terribles de racismo y a la gestación de una jerarquía sociorracial que legitima la dominación y la explotación de los pueblos originarios bajo la supuesta
superioridad de los blancos, ¿no es cierto? Como también les decíamos en la clase de presentación y después vamos a ver mejor un poco más adelante, el concepto de raza es una construcción absolutamente arbitraria. Dice Quijano no tiene ningún asidero en alguna consideración biológica de base que justifique esa distinción, pero es una construcción cultural que resultó muy eficaz a lo largo de los siglos para justificar formas de subalternización de los pueblos conquistados. Y la tercera tensión estructural tiene que ver con algo que mencionaba antes, que es que todas las formas históricas de control sobre el trabajo y sobre los recursos o la producción de los pueblos conquistados giran en torno al capital y al mercado mundial. Y si bien, como les decía antes, tomando la famosa frase de Marx, que el capital comercial es la forma más parasitaria del capital, porque bueno, puede sobrevivir o puede, digamos, autorreproducirse, mejor dicho, aún en contextos, digamos, precapitalistas. Lo que hace, es lo que motoriza el capital comercial es esta lógica de comprar barato y vender caro. Eso en un punto va a conducir a tensiones significativas al interior de las sociedades conquistadas que se ven forzadas a orientar toda su producción a digamos, la necesidad de volcarlas a los circuitos del capital comercial. A escala americana, esto que les planteaba antes son tensiones que uno podría registrar en cualquier territorio colonial a partir de ese proceso llamado de expansión ultramarina que inicia Europa con la conquista de América, pero que después va a seguir, digamos, avanzando, por ejemplo, Oceanía o la reorganización del espacio africano, o más en el siglo XVIII la conquista de la India por parte de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y los autores que nosotros estamos trabajando lo que proponen de alguna manera es que esas tensiones estructurales a escala global vuelven inteligibles los procesos de conquista, ya sea en América, en África, en la India, más llegando al siglo XVIII, etc. Después me interesaba identificar algunas tensiones estructurales que se despliegan a una escala americana. La primera cuestión que quería señalar es que Hispanoamérica es, podríamos decir, la primera experiencia de sociedad multirracial, el primer laboratorio de ensayos de cómo funcionaría una sociedad donde convivan, no sin conflictos, no sin tensiones, grupos raciales, y esto lo encomillamos por lo que decíamos antes, ¿no? La idea de raza es una creación absolutamente artificial, pero bueno, ¿cómo resultaría ese laboratorio de ensayos en el cual conviven distintos grupos identificados como razas? ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en realidad en África, por ejemplo, que es incorporada al circuito del capital comercial antes que América, porque cuando se corta la ruta mediterránea por la caída del Imperio Romano de Oriente, algo que vamos a ver en la próxima reunión, es Portugal el que empieza a explorar una ruta alternativa y bueno, va a circunnavegar África para llegar hacia Asia, la ruta de las especies. Pero lo que hace Portugal en realidad es establecer lo que se llama una economía de enclave. Instala asentamientos sobre la costa que negocian con las poblaciones africanas, pero no intentan construir una sociedad colonial que integre sobre esa matriz de dominación, de subordinación, según una escala racista, a las poblaciones africanas. Es simplemente un contacto ocasional que tiene que ver con las necesidades del capital comercial. Y en el caso de Norteamérica, lo que dice el texto de Quijano, que ustedes también tienen para leer, es que en realidad las poblaciones indígenas en Norteamérica no forman parte de la sociedad colonial. Y es cierto, esto también lo vamos a ver más adelante,
pero la colonización norteamericana, que se origina más que como una empresa de la monarquía inglesa, como el proyecto de grupos de disidencia religiosa que piensan que del otro lado del Atlántico van a poder construir una sociedad sin las persecuciones de las que son objetos en función de sus creencias religiosas. En este ámbito, estos experimentos coloniales de los grupos disidentes religiosos no intentan construir una sociedad multirracial incorporando a los indios norteamericanos. En realidad son sociedades blancas incrustadas en el territorio norteamericano que eventualmente tienen contacto con las poblaciones indígenas para comerciar, por ejemplo, para comerciar pieles, pero no están integrados a la estructura social colonial. En cambio, Hispanoamérica sí, por motivos diversos, que también después vamos a ir analizando, ya sea porque lo que legitima la conquista es el compromiso de la monarquía castellana con la tarea de evangelización, ya sea porque, como se decía en el periodo colonial, sin indios no hay indias, aludiendo a que sin la fuerza de trabajo indígena las empresas coloniales no podían funcionar, por lo tanto había que incorporarlos de alguna manera, y la manera fue tejer este tipo de redes sociales de carácter multirracial de las que hablábamos antes, ¿no? Entonces, la primera, cuestión que me interesaba marcar en relación a estas tensiones estructurales a escala americana, tiene que ver con esto, ¿no? Con que en Hispanoamérica se conforma una sociedad multirracial, cosa que no ocurre en otros espacios coloniales, y que en la convivencia bajo este patrón de dominación racista, eurocéntrico, que después vamos a ir viendo, ¿no? De distintos grupos identificados como raciales y jerarquizados en función del color de la piel, obviamente es un foco de tensiones constantes. Y después las otras cuestiones que elegimos para trabajar a escala americana son las que tienen que ver con la lógica del patriarcado y las relaciones de poder sexogenéricas. Podríamos haber elegido otros elementos, sin duda, pero esta no es una cuestión menor para pensar cómo se estructura el sistema colonial, la cuestión del género, la cuestión del patriarcado. Por eso elegimos abundar más en este problema y dejar otras cuestiones para ir trabajando a lo largo de la materia. Entonces, en esta primera presentación, esas tensiones estructurales a escala americana que tienen que ver con el carácter multirracial de la sociedad, vamos a sumar los conflictos, las fricciones que genera la implantación de un sistema de género europeo, binario, que subtiende toda la organización del trabajo, que está en la base de la distribución de los espacios y la configuración de lo público y lo privado, según una lógica binaria, heterosexual y normativa, ¿no es cierto? El texto de Lugones que ustedes tienen para leer también hace mención a esta cuestión. En realidad, muchas sociedades originarias americanas eran sociedades, le dice ella, ginecráticas, es decir, en las cuales la estructura de poder descansaba en el rol de la mujer, en el ámbito de lo femenino, y sin embargo la conquista, desarma esa lógica ginecrática, ¿no es cierto? La otra cuestión que es interesante pensar en relación a las cuestiones sexogenéricas tiene que ver con el fortalecimiento del patriarcado generado por el proceso de invasión, conquista y colonización, entendiendo por patriarcado ese sistema de relaciones sociales en las cuales la lógica sexogenérica atraviesa las instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Ustedes van a ver que, por ejemplo, el texto de Silvia Rivera Cusicanqui, que también está incluido en la primera ficha de la materia, alude a
la existencia en América de un patriarcado atenuado, le dice ella, porque en realidad las mujeres eran depositarias de todo un saber ligado, por ejemplo, a la productividad de la tierra, de todo un saber simbólico ligado a las creencias, y cuando se produce el proceso de conquista, estas posiciones, digamos, jerarquizadas de la mujer y del mundo de lo femenino, propias del mundo andino, van siendo desgastadas, esmeriladas por una política de subordinación de los pueblos originarios que necesita replicar la lógica del patriarcado existente en Europa, y por lo tanto va a reforzar a través incluso de relaciones de alianza con los varones de las comunidades, ¿no? Va a reforzar el patriarcado. Y la otra cuestión que también podemos ligar a esto que venimos desarrollando es lo que aparece en el texto de Lugones como la desarticulación de un sistema simbólico plural, en el cual había muchos sistemas de creencias en el mundo americano, en los cuales había deidades femeninas ligadas a la fertilidad de la tierra, ligadas a la potencia de las fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, y cuando se produce la evangelización, ese sistema simbólico plural, donde el rol de la mujer y lo femenino era muy ponderado, se va a ir diluyendo a través de una religión en la cual el ser supremo es masculino. Entonces, estas tensiones que hemos enumerado a escala, lo que funcionan a escala global, estas últimas que las planteamos en una escala americana, no quiere decir que no haya posibilidad de pensar en una clave sexogenérica las relaciones de subordinación, que ese patrón global de poder que se empieza a forjar a partir de fines del siglo XV con la invasión y conquista de América, no pueda aplicarse a otros espacios coloniales. Simplemente, en principio, tomamos esto porque es el núcleo de la materia, además porque, en honor a la verdad, tampoco manejamos la discusión en clave de género para otros espacios como África, Asia, por lo tanto, no estaría bien que intentáramos hacer alguna síntesis simplificadora de experiencias que no conocemos en profundidad, ¿no es cierto? Pero les decía, la cuestión entonces es pensar, bueno, ¿qué pasa si estas son tensiones estructurales que se han ido desplegando a lo largo de la historia? ¿Con qué herramientas conceptuales podemos analizar en profundidad esas tensiones, ¿no? Si lo que vinimos trabajando hasta ahora fue en una dimensión histórica, cómo se fueron gestando esos núcleos de conflicto, esas fricciones, esas tensiones que recorren la historia de la conformación del mundo colonial, lo que sería interesante hacer ahora es pensar cuáles son las categorías, los conceptos a partir de los cuales vamos a poder analizar esas tensiones y por lo tanto movernos de ese registro más histórico a un registro más conceptual. En primer lugar, como punto de partida, hay que pensar el conocimiento como geopolítica. No pensar, como diría Mignolo, al conocimiento como un lugar universal al que todos tienen acceso, pero del que desafortunadamente solo algunos tienen la llave. Les digo, Walter Mignolo es un historiador argentino, nació muy cerquita de Rosario, en Corral de Bustos, y desde hace muchos años trabaja en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y es una de las figuras claves de lo que ahora se puede caracterizar como el pensamiento decolonial o postcolonial. Y es interesante este planteo porque tiene que ver con algo que también empezamos a presentar en la primera clase, que es esta idea de una geopolítica del conocimiento que, acoplada a esa matriz jerárquica de relaciones de poder que se construye a partir del patrón global colonial,
en algún sentido supone que las categorías europeas son categorías válidas para volver inteligibles cualquier proceso que analicemos. Y a la inversa, por otro lado, descalifica las estrategias cognitivas de otros pueblos, ¿no? Por lo tanto, también pensar el conocimiento como geopolítica implica identificar de qué manera esas asimetrías en las relaciones de poder se despliegan también en el plano de las estrategias cognitivas, ¿no es cierto? Hay efectivamente una proyección de esas asimetrías en las relaciones de poder en el ámbito de las estrategias cognitivas. En relación con esta idea de una geopolítica del conocimiento, también es interesante retomar una idea que está en el texto de Quijano, que ustedes tienen para leer, que propone pensar a América como el primer espacio-tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial. ¿Qué sería esta idea de espacio-tiempo? Bueno, espacio, porque a partir del contacto con algo desconocido, como fue el territorio americano, más allá de que entremos en la polémica si llegaron antes los vikingos, cuánto sabían los europeos de los territorios americanos, bueno, eso en este punto es secundario porque estamos pensando en el contexto histórico en el que efectivamente el contacto con América es procesado como, por un lado, el enfrentamiento con un otro desconocido y por otro lado, como la posibilidad de subordinar a ese otro desconocido a la lógica del poder europeo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ese contacto se configuran geoculturas, diríamos, es decir, órdenes simbólicos ligados a un espacio determinado, identidades culturales cuyo marco de referencia es un espacio geográfico. Y en este sentido es interesante retomar también, por un lado, lo que plantea el texto de Dussel, que es que la modernidad empieza con la incorporación de América tanto a ese esquema económico-político que se configura como sistema mundo, algo que después vamos a trabajar más en profundidad, como en el esquema mental, ¿no es cierto? Cuando se incorpora América como una porción de ese mundo que concebían los europeos, evidentemente para Dussel empieza la modernidad, digamos, este contacto con el otro es el que dispara el proceso de la modernidad. Pero la otra cuestión que me interesaba destacar, que aparece en el texto de Quijano, es la idea de que Europa se constituye como tal a partir de el contacto y la confrontación con ese otro que es América. Y de hecho, podríamos decir que efectivamente, digamos, no es que Europa, o lo que ahora conocemos como Europa, mejor dicho, no se autorreconociera como una cierta unidad cultural, pero esa unidad cultural, bueno, estaba más ligada a la idea de la cristiandad, ¿no es cierto? Hay un autor que nosotros vamos a ver en la unidad 3, que se llama Michel Foucault, que dice que, bueno, al final de las guerras religiosas, el Tratado de Paz que cierra el ciclo de las guerras religiosas europeas, que es la Paz de Westfalia, inventa Europa, dice Foucault, como un elemento en algún punto convencional y arbitrario, a partir de la cual esas monarquías diferenciadas, que ahora suponemos que integran un continente con identidad propia, que es Europa, a partir de ese momento decía entonces ese espacio político, económico, cultural, adquiere la homogeneidad o la lógica interna que permite identificarlo con Europa. Bueno, Quijano duplica la apuesta, podríamos decir, y lo que va a proponer en realidad es que es el tomar conocimiento con la existencia de un nuevo continente lo que le da entidad también a Europa, lo que le da cierto sentido de sí a Europa. La confrontación con el otro le permite a
los hombres del Renacimiento, de fines del Renacimiento, fines del siglo XV, principios del XVI, identificar su horizonte de pertenencia como Europa. Y tiempo, porque la conquista de América es visualizada como el punto de partida de un proceso abierto y progresivo de transformaciones cuyo punto de llegada no sabemos cuál será. La idea de un tiempo progresivo, si bien ya estaba siendo discutida en la atmósfera intelectual europea, termina de ser, digamos, plasmada con mayor claridad con la conquista de América. La conquista de América marca la posibilidad del inicio de una era en la cual los ciclos de cambios y transformaciones se pueden pensar como abiertas al infinito. La otra categoría entonces que nos va a permitir entender qué es lo que pasa a partir de la conformación de un mundo integrado por Europa, África, Asia y a partir de fines del siglo XV América, es la categoría de modernidad y los mitos de la modernidad, como dice el texto de Dussel de la ficha, ¿no? ¿Qué es la modernidad? La modernidad es definida como ese tiempo abierto a las transformaciones progresivas. En la perspectiva europea voy a tomar una cita que aparece en el texto de Dussel, que es de un filósofo italiano que se llama Gianni Vattimo, con el cual Dussel polemiza muy amablemente porque retoma algunas ideas de Vattimo, pero lo que va a plantear Dussel es que, bueno, habría que discutir esa caracterización que hace Vattimo de la modernidad y cómo caracteriza Vattimo a la modernidad como un progresivo proceso de emancipación, como la realización cada vez más perfecta del hombre ideal. Este sería un proceso que es visto, que es percibido por los europeos como portador, digamos, o estructurado en torno a una lógica unitaria, un proceso único, abarcador, que en esta, digamos, mecánica expansiva del mundo europeo logra que todos los espacios del mundo se acoplen a esa lógica unitaria. Entonces, ¿qué va a decir Dussel de esta definición o de esta caracterización de la modernidad? Bueno, que esta definición encierra un mito. ¿Por qué? Porque la realización del hombre ideal implicó la eliminación de los hombres reales y sobre todo los hombres que habitaban las periferias del sistema. Y acá es interesante ver que Dussel usa en plural la idea de periferia porque obviamente una de las periferias del sistema es América, pero también la modernidad, digamos, que en su cara más expansiva y exitosa se asocia al norte de Europa, va a ir encontrando otras periferias incluso en el territorio europeo. Por ejemplo, la Europa del Sur. Y por otra parte, también encierra un mito esta idea de que la modernidad es un proceso progresivo de realización de un hombre ideal, es un proceso unitario que va englobando a todas las regiones del mundo, porque en realidad lo que esconde esa idea es que el proceso de emancipación y realización cada vez más perfecta del hombre ideal se logra con mecanismos de subordinación violenta de la periferia o de las periferias. Y acá es interesante pensar algo que aparece tanto en el texto de Quijano como en un libro de otro pensador de la decolonialidad y la poscolonialidad, que es Boaventura de Sousa Santos, que el libro se llama Crítica de la razón indolente. En realidad lo que hay que pensar es que la modernidad tiene un costado emancipatorio y un costado que es más regulador y opresivo, digamos, un costado que permite pensar que efectivamente, como ustedes van a leer seguramente más adelante en este año,
como dice Kant en el texto Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración que suele identificarse con la modernidad es el momento en el cual los hombres se atreven a pensar sin tutelas, a pensar por sí mismos. Y en este sentido uno podría decir, bueno, efectivamente la modernidad tiene un costado emancipatorio. Por otro lado, tiene un costado regulador y opresivo, porque la modernidad está asociada digamos, la configuración del Estado como el formato hegemónico de ejercicio del poder político, y todas las formas de la política que no se encuadren en la lógica del Estado son desechadas, cuando no violentamente reprimidas, ¿no es cierto? Tiene un costado regulador y opresivo porque la expansión del capitalismo implica formas de disciplinamiento de la fuerza laboral, expropiación de los medios de producción, y cuando se producen resistencias a esta lógica, también, digamos, está la puesta en acto de mecanismos violentos de disciplinamiento. Pero además, la otra cuestión que le agrega Quijano a este análisis de la modernidad es que si vamos a llamarle modernidad a todo proceso emancipatorio, eso no hace de la modernidad un proceso estrictamente europeo. Sociedades que han pensado la posibilidad, digamos, de avanzar en su propia historia, desmontando, desarmando los mecanismos opresivos, ha habido en muchos lugares del mundo, no solo en Europa, a lo largo de los siglos, sobre todo, obviamente, a partir de este esquema global de poder que pone en contacto a sociedades distintas, pero eso no quiere decir que la única forma de pensar la modernidad sea con la lente europea, ¿no? Si queremos mantener el concepto de modernidad, lo que habría que hacer, nos estaría planteando Quijano, es despojarlo de esa mirada eurocéntrica, que ahora vamos a ver también en qué consiste, y mantener el concepto de modernidad para pensar cómo distintas sociedades, sobre todo a partir del siglo XV-XVI, han ido definiendo estrategias para desarmar los mecanismos opresivos, desestructurar las lógicas de subordinación, y en este sentido han emprendido un camino emancipatorio. La otra categoría que nos parece interesante recuperar para pensar el proceso que se inicia con la conquista de América es la idea de sistema mundo. La idea de sistema mundo es de un sociólogo norteamericano que se llama Immanuel Wallerstein. Nosotros le agregamos la categoría de colonial, siguiendo un planteo de Quijano también, que dice que la idea de sistema mundo, como esa estructura global integrada, con una lógica desigual y asimétrica, pero que funciona ensamblando en algún sentido piezas distintas, subordinadas a la lógica del capital, que es un esquema que tiene lugar efectivamente a partir de la invasión y conquista de América. Lo que dice Quijano, les decía, es que esta idea de sistema mundo se completa y tiene un potencial explicativo mucho mayor si uno le agrega la categoría de colonial. Entonces, sistema mundo colonial es otra categoría que nos va a servir para pensar cómo se estructura ese patrón global de poder, justamente analizando los distintos modos a través de los cuales, de manera desigual y asimétrica, se van integrando espacios diferentes y se va construyendo a escala global un sistema de control, de apropiación de recursos, que se sostiene obviamente en el despojo de las regiones y de las sociedades subordinadas, ¿no? Y que se direccionan hacia las áreas nucleares. Acá les incluí en el PowerPoint un mapa, un planiferio, con las rutas comerciales, que de alguna manera da cuenta de cómo se va integrando ese sistema mundo colonial, ¿no? Es un mapa de
siglo XVII, pero bueno, nos sirve para pensar esto que estamos planteando en relación a la integración desigual y asimétrica de regiones distantes que se articulan a partir del capital comercial, direccionando los excedentes hacia las áreas nucleares. Les decía que sirve en primer lugar para que ustedes vean que en realidad ese proceso de integración tiene sus bases en una escala territorial mucho más pequeña de lo que es de lo que son los espacios continentales de África, Asia, América en ese momento, ¿no? Es la porción occidental de Europa, son algunas regiones de África donde los portugueses han plantado enclaves, el extremo de Asia, y en el caso de América el mapa es más que generoso. Les digo que en ese punto yo lo corregiría, porque en el territorio del Río de la Plata, por ejemplo, no solo lo que hoy sería la región patagónica no está subordinado al poder colonial, hay comunidades indígenas que se resisten al poder colonial, sino lo que en el vocabulario de la época era identificado como la región del Chaco, que se extendía, diríamos, al norte de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, y también dejaba en el marco de esa configuración territorial un hueco en blanco. Yo le pintaría un hueco en blanco al mapa en esta región que les comentaba recién, y eso nos permite ver justamente lo fragmentario y lo disperso en la estructuración del territorio colonial, ¿no? En realidad, cuando España, en primer lugar la Corona de Castilla, a partir del siglo XVIII, ya podemos hablar de España, plantean su dominio sobre el continente americano, están siendo, digamos, más que optimistas y generosos en la definición de sus propios territorios dominados, porque hay una gran extensión del territorio americano que se sustrae a la dominación colonial, donde hay comunidades indígenas resistentes que, bueno, desafían continuamente al poder colonial. Pero aún así me interesaba introducir este mapa porque lo que muestra es justamente cómo los circuitos mercantiles son los que van permitiendo integrar, acercar regiones distantes, ¿no? Y son muchas las rutas comerciales que se van imbricando, ¿no? Tejiendo a lo largo del periodo colonial, y van de alguna manera también expandiéndose del Atlántico hacia el Índico y el Pacífico. Las otras categorías que les decía que nos pueden servir para pensar en estos procesos que vamos a analizar a lo largo de la materia son las de eurocentrismo y racismo. Ese patrón global de poder que se inicia con la conquista de América tiene, dice Quijano, al eurocentrismo como racionalidad específica. El patrón mundial del ejercicio del poder que se inaugura con la invasión, conquista y colonización de América tiene como, digamos, eje estructurador una lógica eurocéntrica, que implica que efectivamente Europa se posiciona a sí misma como centro del mundo, los europeos son, digamos, el punto digamos, más alto en el desarrollo de las sociedades humanas, y, como dice Quijano, los otros pueblos son pensados como el pasado de la especie, como ese mundo originario, salvaje, del cual los europeos salieron hace tantos siglos y al cual se ven confrontados con la conquista de los territorios de ultramar, de manera tal que justamente en esa jerarquía racial que van a construir, esos territorios que son el pasado de la especie pueden ser subordinados. Y la otra categoría es la de racismo, que, como les hemos dicho tantas veces ya, se monta sobre una construcción absolutamente artificial, que es la de raza. Dice Quijano, los rasgos fenotípicos, los rasgos visibles,
color de la piel, ancho de la nariz, grosor de los labios, cosas como esas, se codifican como raza. De esos rasgos fenotípicos, el color de la piel se convierte en uno de los elementos clave, en uno de los elementos identificadores de la raza, y por oposición al color de la piel de los conquistadores, que son blancos, todos los demás grupos sociales que no son blancos, son subordinados en una jerarquía sociorracial, ¿no? Son ubicados en posiciones, digamos, subalternas en función del color de su piel. Hay cronistas del periodo colonial que plantean que en algunas sociedades americanas los blancos, para identificar, digamos, para clasificar sociorracialmente a los miembros de esa sociedad, habían construido hasta más de 30 categorías que aludían a distintas gamas del color de la piel. ¿Esto por qué? Bueno, porque justamente, digamos, en la matriz del poder colonial, la blancura era un indicador de jerarquía social. Entonces, todos los grupos querían acercarse lo más posible al estrato más alto de la sociedad, que eran los blancos. Las otras categorías que vamos a recorrer, que vamos a utilizar con mucha frecuencia a lo largo de la materia, son las de colonialismo, colonialidad y poscolonialidad. Colonialismo alude a la lógica de dominación cimentada en instituciones, estructuras económicas, sociales, sociopolíticas, que garantizan la reproducción material del sistema colonial, ¿no? Y que tienen que ver con la, con la condición histórica de formación del sistema colonial. Colonialismo es la categoría que nos permite diagnosticar las situaciones en las cuales determinadas sociedades están o estuvieron fácticas y efectivamente subordinadas a través de una serie de instituciones políticas, económicas, culturales al poder europeo, ¿no es cierto? Colonialidad es una categoría que en realidad refiere a la matriz simbólica de la lógica de dominación, que se proyecta mucho más allá de la existencia fáctica de un sistema colonial. Colonialidad tendría que ver con ese conjunto de representaciones que arrastran elementos del legado colonial tales como la jerarquización sociorracial, la creencia en que las formas de conocimiento europeo son superiores a las formas de conocimiento de los pueblos conquistados, la idea de que efectivamente la única forma de organización política viable es la forma Estado y otras formas de organización política deben ser desechadas o simplemente reprimidas, ¿no es cierto? Podríamos decir que si el colonialismo se refiere, digamos, a las condiciones materiales del sistema, la colonialidad se refiere al orden de las representaciones mentales, de los imaginarios, ¿no? Y en ese sentido es mucho más perdurable que el colonialismo. Nosotros tenemos actualmente muchas sociedades que se han sacudido formalmente el yugo colonial, que se han involucrado en procesos de ruptura del vínculo colonial, que han transitado procesos de independencia, pero sin embargo, en el marco de las representaciones mentales, de los imaginarios, siguen cargando con el legado de esa lógica eurocéntrica, descalificadora de los pueblos originarios, confiada en el valor universal de las categorías de conocimiento europeo, resistente a tomar una cierta distancia o mirar desde otro lugar el modo en que se han forjado el mundo en el que viven, ¿no? Entonces, tenemos, como decíamos, colonialismo para referir a las condiciones fácticas, materiales
de construcción de un orden colonial, colonialidad como una categoría que refiere a la matriz simbólica, al orden de las representaciones mentales, de los imaginarios, la categoría de colonialidad del poder, que es de Quijano, que alude a esas formas de ejercicio del poder que se asientan en jerarquías sociorraciales, culturales y simbólicas y que funcionan aún cuando cae el orden colonial, porque siguen asignándole al otro una posición subordinada y una condición de instrumento o de medio para alcanzar objetivos diversos, ¿no? Y en este sentido podríamos citar muchísimos ejemplos, ¿no? Bueno, como decíamos en la clase de presentación, el estigma sociorracial, que sigue funcionando en muchos sectores de las sociedades americanas, la Argentina incluida, la descalificación del cabecita negra, del cholo, en el caso de el área andina, las estrategias políticas que incluso con buenas intenciones se dirigen a las poblaciones de origen indígena o bueno, a los pueblos originarios del presente, pensando que bueno, pueden ser manipulados, se les pueden imponer condiciones de vida que responden a los objetivos del sistema y que no se ajustan a las cosmovisiones de esos pueblos, ¿no es cierto? Y después la categoría de poscolonialidad, que esta tal vez la vamos a usar un poco menos en el sentido en que históricamente, digamos, la categoría de poscolonialidad se construye de manera mucho más reciente. Los estudios poscoloniales datan de la década, fines de la década del 70, 1970. ¿Y a qué alude la idea de poscolonialidad? ¿O cuál es el registro de preocupaciones a los cuales se aboca la tradición de pensamiento que se construye a partir de fines de los 70 en torno al problema de la poscolonialidad? Su rango de preocupaciones tiene que ver con indagar cómo sigue operando la lógica de la colonialidad, aun cuando formalmente el orden colonial haya desaparecido, ¿no? Y les decía, lo vamos a usar menos, no es que no lo vamos a usar, vamos a trabajar con la lógica de la poscolonialidad para analizar desde el presente algunas situaciones del periodo tanto colonial como del proceso de formación del Estado-Nación, pero tal vez como objeto histórico de análisis es una configuración sociopolítica y cultural que está mucho más presente en los análisis de la América Latina del siglo XX. Y por último, las otras categorías que nos van a servir para pensar estos procesos que ya habíamos descrito en la clase de presentación, estas tensiones estructurales de las que hablamos al principio, estarían las categorías de patriarcado y relaciones de poder sexogenéricas, porque en realidad el patriarcado ha sido un sostén, el refuerzo del patriarcado ha sido un sostén de la implementación de un orden colonial, de la puesta en acto, de la puesta en funcionamiento de mecanismos de subordinación coloniales. Como les decía antes, citando a Silvia Rivera Cusicanqui, hay muchos sociólogos, historiadores que plantean que en las sociedades originarias había, o no había patriarcado en algunos casos, como los que menciona Lugones, algunos pueblos de Norteamérica, o se trataba de un patriarcado atenuado como en el área andina, porque bueno, las mujeres ocupaban un rol importante en la sociedad, porque tenían funciones ceremoniales, porque eran depositarias de algunos saberes fundamentales para la reproducción de la propia comunidad, como saberes ligados a la producción agrícola. Y sin embargo, a partir de la conquista,
se refuerzan los elementos patriarcales. Bueno, indudablemente, y eso lo iremos viendo, eso tendrá lugar porque efectivamente el patriarcado y el sistema colonial funcionan muy en sintonía. Entonces, una de las categorías que es importante que tengamos despejadas desde el inicio de la materia es la de patriarcado, que como les decía antes, es el sistema de relaciones sociales en el que el funcionamiento de las instituciones tanto públicas como privadas está atravesada por una lógica de poder sexogenérica. ¿Qué son relaciones de poder sexogenéricas? Con este concepto aludimos a una lógica de ejercicio del poder cimentada sobre un esquema de género binario, heteronormativo, que establece de manera abierta o solapada una jerarquía que le asigna a los hombres y al ámbito de lo masculino un lugar dominante, prevaleciente con respecto a la mujer, al mundo de lo femenino, ¿no es cierto? Los estudios de María Lugones en este sentido son muy significativos. Nosotros para esta primera ficha les hicimos una muy pequeña selección, pero bueno, después si están interesados podemos sumar algún artículo al Drive. Pero lo que plantea Lugones es que en realidad ya el concepto de género está marcado por la matriz de la colonialidad. ¿Por qué? Porque para muchísimas sociedades originarias la lógica del género, tal cual la concibe el mundo europeo, era absolutamente ajena, no existía. Por lo tanto, ya hablar de género, dice ella, es hablar de una lógica de poder colonial. El otro concepto que también lo introdujimos en la primera página de la ficha es el del arquetipo viril, que es un concepto que acuña una teórica del feminismo español, Amparo Moreno Sardá. También mencionamos en la clase de presentación, que habla del arquetipo viril como un modelo humano imaginario, centrado, basado en un individuo que es hombre, blanco, cristiano, adulto, y cuya voluntad de expansión territorial y de dominio sobre los demás, digamos, lo convierten en un sujeto avasallante, que justifica, digamos, el control instrumental sobre los otros, justamente sobre la base de esa supuesta superioridad, ¿no es cierto? Sobre esta caracterización que hace Amparo Moreno Sardá, en un libro que se llama, si no me equivoco, El arquetipo viril como motor de la historia, nosotros armamos una categoría que es el de cultura política viril, que vamos a ir trabajando, sobre todo a partir de la unidad que empieza a tomar las transformaciones del siglo XVIII, para pensar cómo efectivamente sobre la base de ese modelo imaginario de un hombre blanco, adulto, cristiano, con voluntad expansiva, etcétera, sobre ese modelo también se construye una cultura política que es profundamente masculina, con vocación de subordinación del otro, con digamos, fronteras claras, sexogenéricas a la participación en su origen, ¿no? La política y el espacio público están pensados para los hombres. Y en este sentido, este conjunto de herramientas conceptuales que hacen referencia a cuestiones sexogenéricas, nos parece que son fundamentales para, digamos, articular con la lógica de la colonialidad del poder. Porque como les decía antes, la construcción de un orden colonial basado en la construcción ficticia de jerarquías sociorraciales, en la construcción de mecanismos de jerarquización espacial que implica vehiculizar hacia el centro del sistema
las producciones, las riquezas de los espacios periféricos requieren también, digamos, del soporte de relaciones patriarcales. No es casual, y esto lo plantea el texto de Rivera Cusicanqui, que los conquistadores españoles elijan como interlocutores a los varones de las comunidades, ¿no es cierto? Y manteniendo en una posición de absoluta invisibilidad a las mujeres, que en realidad eran un soporte fundamental de la economía de los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y en ese sentido, también a lo largo de este proceso de construcción del mundo moderno, hubo muchas situaciones en las cuales, desde los márgenes del sistema, el rol de la mujer era fundamental. Por ejemplo, volviendo sobre el texto de Silvia Rivera Cusicanqui, ella habla de comunidades, le dice incluso ciudades, de mujeres que a través del intercambio de productos sostenían a sus propias comunidades. Y bueno, eso aparece absolutamente invisibilizado en la historia. Porque ese orden económico de escala global, que en principio se construye a partir de los mecanismos de extracción del excedente metalífero, sobre todo la plata, el oro y fundamentalmente la plata americana, para vehiculizarlo hacia el circuito europeo, digo, ese orden productivo centrado en la apropiación del excedente metalífero requiere, digamos, del aporte de una estructura patriarcal en el marco de la cual los varones de las comunidades indígenas sean los interlocutores de los blancos. A través de esa situación de interlocución se puedan organizar formas de trabajo dominadas por el capital comercial, se puedan vehiculizar una masa de energía humana, digamos, hacia las empresas coloniales, soportando, digamos, la comunidad y las unidades familiares en las cuales la mujer tenía un rol fundamental, todo el peso de esa lógica productiva, ¿no es cierto? Entonces, colonialidad del poder, patriarcado, cultura política viril, son todos elementos que funcionan muy ensamblados para sostener los mecanismos de reproducción del sistema colonial. Bueno, hasta acá llegó esta clase sobre la unidad 1. Espero que no les haya resultado muy larga y muy pesada. La ventaja de esto es que si se cansan pueden interrumpir un rato, ir a prepararse el mate y volver a escuchar la clase. La próxima clase ya empezaríamos con la unidad 2 y trabajaríamos las sociedades europeas de fines del siglo XV. La unidad 2 en sus primeros puntos tiene como objetivo caracterizar las sociedades que se ponen en contacto a partir de la invasión, conquista y colonización de América. Esto es, la sociedad europea del siglo XV, las sociedades americanas del siglo XV. En la próxima reunión, entonces, trabajaríamos la Europa de fines del siglo XV y la lectura recomendada es la de Susana Bianchi. Nos vemos la próxima.